apasiona porque cuando empezaba yo con el cuidado de las heridas, me encontré por ahí con un par de artículos muy interesantes sobre esta terapia que tenía muchos años de utilizarse y había caído en desuso y alguien estaba retomando. Entonces me puse a investigar al respecto y se me abrieron las puertas al mundo de la larvaterapia y me resultó de un interés grandísimo. Empecé a tratar pacientes y bueno, ya les contaré un poco más de la historia. Entonces, espero que al final de esta presentación puedan ubicar la utilización de la larvaterapia en el manejo de las heridas, describir la forma en que las larvas producen desbridamiento, describir la forma en que coadyuvan en el control de la infección, seleccionar adecuadamente un paciente para larvaterapia y aplicar larvaterapia de forma eficaz. Bien, la larvaterapia la ubicaríamos dentro de la D, que es un método principalmente de desbridamiento. Pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta que las larvas también tienen un papel muy importante en el control de la infección. Entonces sería realmente en la D y en la I del dicta. Antes de desbridar a cualquier paciente, no a un paciente con larvas necesariamente, hay que hacer un diagnóstico preciso. Recuerden lo que le pasó al cirujano que desbridó el pioderma gangrenoso, hizo patergia y le fue peor. Tratar la causa, si ustedes tienen un paciente con pie diabético y tiene 550 de glucosa y está infectado, por más que lo desbriden, o isquémico, por más que lo desbriden, no le van a hacer ningún favor. Y valorar los daños, la irrigación, va a cicatrizar, qué le va a pasar después y el peligro de sangrado, por supuesto, ¿no? Este fue un caso muy triste. Don Pedro era un paciente terriblemente necio que llegó porque salimos en una entrevista en la televisión hablando de la larvaterapia y dijo, yo quiero que me pongan larvas. Dijimos, don Pedro, siempre que vean una úlcera de talón, este es un tip, la mayor parte van a tener isquemia. Entonces, siempre que vean úlceras en los talones, piensen en isquemia. Le dijimos, don Pedro, usted no tiene circulación en el talón, no es buena idea desbridarlo, hay que revascularizarlo. No, ya me dijeron que no me pueden revascularizar. Bueno, entonces vamos a utilizar terapia seca. Usted me está negando la posibilidad de tratarme con larvas y demás. Bueno, está bien. Si me firma aquí que no hay ningún problema, que usted está solicitando la terapia, ahí le va la larvaterapia. Le pusimos las larvas y las larvas, vean, sí desbridaron todo. Dejaron el calcáneo expuesto, se metieron por la planta del pie, sobre la grasa, sobre la fascia. Y claro, don Pedro quedó perfectamente limpio. Pero después de eso, cuando le dijimos lo que nos íbamos a tardar en cicatrizar esa herida, si es que cicatrizaba, dijo, pues no, ya la regué, sí ampútenme la pierna, porque no había mucho que hacer por don Pedro, por haber sido necio. Entonces, evaluar siempre qué va a pasar después de que desbriden. Una vez que desbriden, a lo mejor al paciente le quedan 3 dedos colgando y medio pie cucho, pues esto no le va a servir para caminar. Entonces hay veces que no hay de otra más que hacer tratamientos radicales, ¿no? Y el dolor, por supuesto. Muchas veces se nos olvida el preguntar el dolor, las preferencias del paciente y lo que espera de la terapia que nosotros le vamos a dar. Bueno, y también, antes de desbridar, esto es muy importante, un examen de conciencia. ¿Lo sé hacer? ¿Lo sé hacer bien? ¿Lo sé hacer bien en este paciente? Un día se fue la luz en el hospital y querían que yo desbridara un paciente. Dije, yo no voy a desbridar un paciente con la luz del celular, porque si algo pasa, yo no voy a tener los medios para atender a este paciente, ¿no? Entonces, todas estas cosas influyen. Y por supuesto, atención al reglamento, los campos de acciones de enfermería, hasta dónde una enfermera puede o no puede desbridar una herida, o las actividades de enfermería, ¿no? Hay enfermeras que han perdido su trabajo porque sacaron un cuchillo, empezaron a cortar, el paciente sangró, llegó una autoridad del hospital y dijo, ¿y qué hace usted con un bisturí en la mano? Si eso le corresponde al cirujano, ¿no? Entonces depende de en qué hospital estén y bajo la supervisión de quién, qué tan lejos puede uno llegar. Bueno, dicho todo este rollo mareador, entremos en materia. Existen muchos métodos de desbridamiento, aquí platicarán ya más adelante de alguno de ellos. Nos vamos a enfocar ahorita particularmente en el uso de la larvaterapia o el desbridamiento bioquirúrgico. Como les decía, hoy sabemos que actúa en estos dos puntos del manejo local de la herida. La larvaterapia es el uso de larvas estériles o desinfectadas de esta hermosa mosca verde de Panteón, que es común a todos los lugares en los que yo he dado esta plática. Nunca faltan moscas, entonces se pueden conseguir
fácilmente por todos lados. Hoy sabemos que hay otras especies de moscas que son igualmente eficaces, como todas estas que ven ustedes aquí en su uso para larvaterapia. ¿Cuáles son las características de estas larvas? Uno, no se alimentan más que de tejido muerto. Son larvas necrófagas, solo se comen lo que está muerto. Y segundo, son larvas grandes, porque la mosca común, por ejemplo, son unas larvitas chiquititas, entonces necesitan demasiadas larvas para producir el mismo efecto que las larvas de estas grandes moscas, ¿no? Ay. La historia de esta larvaterapia es fascinante. Ambrosio Paré es el primero en escribir que cuando las larvas están en una herida no producen daño, si acaso tal vez produzcan algún beneficio. Luego Larrey, que era el cirujano en jefe de las Fuerzas Armadas de Napoleón durante las guerras napoleónicas, deja en sus memorias que los pacientes que se aguzanaban no hacían sepsis, no se morían, no hacían gangrena. Y entonces él no recomienda el quitar las larvas de las heridas que las tienen. Jones y Zacarías, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, escribe nuevamente en sus memorias que de acuerdo a lo que vio Larrey en las guerras napoleónicas, en efecto, los pacientes que esperan por una cirugía y están aguzanados, no hay que quitarles las larvas porque los pacientes les va mejor, ¿no? Y es en Rusia, durante la guerra de Crimea, en esta época, que Nikolai Pirogov, un cirujano ruso, es el primero que a todos los pacientes, imagínense una guerra donde hay un cirujano y 4,000 heridos esperando una cirugía. Entonces, lo que él hacía era que tomaba larvas de un paciente, infestaba a otros pacientes y a todos los tenía con larvas esperando por cirugía. Y él escribe que muchos de esos pacientes, cuando ya llegaban al momento de operarlos, ya no requerían la cirugía porque la herida había quedado perfectamente limpia y desbridada. Sin embargo, a quien se le considera el padre de la larvaterapia, porque no nos llegaba la literatura rusa en esa época, es a este doctor William Baer, que era un cirujano ortopedista de Johns Hopkins, se va a la Primera Guerra Mundial, hace lo mismo que Pirogov, dejar que los pacientes se infesten por larvas y él mismo aplicarles larvas a los pacientes que están esperando por cirugía. Y cuando regresa a Johns Hopkins, empieza a aplicarle a los niños con infecciones de tejidos blandos y con osteomielitis esta terapia. Recuerden que en esa época no había antibióticos, entonces era lo que había para tratar las infecciones de tejidos blandos y lo hace con tal éxito que el Emory, el laboratorio, tenía disponibles larvas en las farmacias para los pacientes que tuvieran infecciones de tejidos blandos. Aparecen los antibióticos, las técnicas modernas de cirugía y pasa lo que tenía que pasar. Las larvas bonitas no son, entonces caen en desuso. Y es hasta 1989 que este señor Ronald Sherman en Irvine, California, decide retomar la terapia y empezar a aplicar a pacientes para disminuir los costos de manejo. Y encuentra que es una terapia sumamente eficaz y actualmente está aprobada por la FDA y se utiliza frecuentemente en nuestro hospital. Tan es así que tenemos un programa ya agresivo de aplicar larvaterapia, pues ya como una terapia estándar de manejo, ¿no? Este es el primer paciente que me atreví a tratar con larvaterapia en el hospital. Al más puro estilo de Pasteur, hice mi pequeña área estéril con velas y en la estufa de mi casa, esterilicé unas larvas y encontramos esta paciente que tenía estos 3 cachitos de necrosis en una úlcera de pierna. Y vean la primera observación. Las larvas se enfocan a las zonas donde está el tejido necrótico y dejan el resto de la herida limpia. Y la segunda, ni una gota de sangre. Entonces, inicia nuestro programa de larvaterapia en el Hospital General Manuel G. González, donde empezamos a aplicar larvaterapia. Hoy en día es una técnica que se utiliza en toda Latinoamérica. Aquí en Colombia, el primero en producir larvas y empezar a utilizarlas en pacientes fue este doctor Gilderman Pedraza, que produce, distribuye y trata pacientes con larvaterapia, con su empresa esta de Simbiosis, pero me encontré que hay muchas personas interesadas en Colombia en esta técnica. Está, por ejemplo, esta bióloga Nancy Carrejo de la Universidad del Valle, que hace investigación en larvaterapia. Tenemos también a Felio Jesús Bello, entomólogo médico de la Universidad de Rosario, aquí en Colombia, y en la Universidad de Antioquia, esta entomóloga Marta Wolf también trabaja con las larvas de grado médico, ¿no?
El ciclo vital de las larvas es el siguiente. La mosca pone huevecillos en materia orgánica muerta, ¿no? Estos huevecillos al cabo de 24 o 48 horas, dependiendo del clima, por eso es que cuando hace más calor hay más moscas, eclosionan y se convierten en larvas. Estas larvas durante una semana, más o menos, se alimentan de toda la materia muerta y al cabo de una semana van y buscan un lugar cálido y seco para formar una pupa y esta pupa en 2 a 3 semanas, nuevamente dependiendo del clima, vuelven a convertirse en moscas. Esto es importante porque luego los pacientes me dicen, es que si me pone larvas, ¿qué tal que cuando me abra la herida salen moscas? No, se brincaría todos estos pasos, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Capturamos moscas en la naturaleza mediante estas trampas que fabricamos, luego las llevamos a la universidad a que nos clasificaran las moscas, seleccionamos las moscas adecuadas y vean lo sencillo que es hacer un criadero de larvas. Colocamos las moscas con una cajita con azúcar, una cajita con una servilleta de estas con agua y un bote de película. Esto es tal vez ahora lo más difícil de conseguir porque ya no existe la película fotográfica, entonces es complicado, pero buscan un frasquito negro donde ponemos un pedazo de hígado y entonces las moscas embarazadas van y ponen sus huevecillos. Si yo quiero hacer más moscas, las dejo que se acaben el hígado y luego coloco las larvas ya grandes en acerrín para que pupen y se conviertan en 2 o 3 semanas nuevamente en moscas y con eso relleno el mosquiario. Pero si quiero tener larvas para larvaterapia, bueno, este es así como empezamos. El doctor Sherman, por ejemplo, allá en California, que ahora produce larvas para todos Estados Unidos, tiene este laboratorio con cientos de cajas de criadero en un medio estéril y les mandan sus larvitas ya empacadas de esta manera. Allí están los huevecillos sobre el pedazo de hígado y lo que hacemos es que si quiero yo aplicarlas en un paciente, las tomo, las llevo al laboratorio, en el laboratorio las esterilizan y posterior al esterilizado las siembran en medio estéril. Antes lo hacíamos en agar sangre, pero ahora lo hacen en medio líquido con gasas. Y luego las larvas me las entregan y lo que yo hago es que tengo, por ejemplo, esta herida, coloco un plástico transparente, marco el borde de la herida, lo transfiero a un hidrocoloide y hago una especie de dona donde recorto solamente el centro y esto nos va a proteger la herida de las secreciones de la larva o los bordes de las secreciones de la larva. Luego coloco las larvas en el interior y con una malla fina, que puede ser tela de organza, es lo que suelo utilizar, hago lo que llamamos el apósito jaula con cola loca, ahí estamos aplicando las larvas, que creo que aquí le llaman la gotita o algo así, pega loca, bueno, con pega loca o la gotita o cualquiera de estos, sellan perfectamente bien los bordes de la tela de organza y entonces quedan capturadas en el interior las larvas. Y luego colocamos gasas suficientes que vamos a estar cambiando porque va a empezar a producir muchísimo exudado la herida. Y para retirarlas únicamente las quitamos y se van al bote rojo, se anuda la bolsa y se mandan a incinerar porque no queremos moscas cargadas de bacterias de herida volando por la vida, ¿no? Y el mecanismo de acción es que van a hacer un desbriamiento mecánico, las larvas van a reptar sobre la superficie de la herida, se van a meter a los túneles, van a desprender la necrosis, va a haber destrucción enzimática del tejido necrótico, van a reducir la carga bacteriana por competencia y por la activación del sistema inmunológico y por algunas de las sustancias que secretan. ¿Qué sustancias secretan las larvas? Bueno, primero, como les decía, compiten por el mismo sustrato, se van a alimentar de la necrosis, entonces le quitan el alimento a las bacterias. Segundo, producen ácido fenilacético, fenilacetaldehído y algunas especies reactivas de amonio que son muy bactericidas y también secretan defensinas, que son antibióticos naturales. Hay lucifencina, que es un excelente antibacteriano, especialmente contra bacterias gram positivas, y hay lucimicina, que es un fungicida muy eficaz contra Candida albicans. Entonces, producen sustancias antimicrobianas. De hecho, hay estudios donde, por ejemplo, destruyen biopelículas de estafilococos, de pseudomonas o incluso polimicrobianos con tan solo 3 ciclos de larvaterapia, ¿no?
Aquí vemos que se pueden utilizar además en combinación con diferentes antisépticos, antibióticos. Las larvas aguantan, ¿no? Por eso tenemos tanta mosca, porque son muy resistentes. Las indicaciones son desbridar cuando la cirugía sobre todo no es opción en pacientes que sea técnicamente difícil. Por ejemplo, tenemos a veces úlceras por presión muy pequeñas por fuera, pero que adentro tienen grandes cavidades que si las mando al cirujano me va a mandar una herida después de este tamaño, ya que le quitó la superficie de piel para poder accesar todas esas conejeras. Aquí pongo las larvas, se meten, me dejan la herida perfectamente limpia sin necesidad de hacer ese tipo de destrozaderos. Pacientes de alto riesgo por la edad, por el estado cardiovascular, por logística. En mi hospital, conseguir que me desbriden quirúrgicamente un paciente es un triunfo porque me dicen, va primero la pancreatitis, el apéndice, la tiroides, el cáncer, el esto y el aquello. Entonces, para que me lo desbriden es un verdadero triunfo. O porque el paciente rehúse otro método de desbridamiento, ¿no? Yo no quiero que me metan a quirófano, pues entonces tenemos que buscar una alternativa, ¿no? Para tratar de conservar tejido, para delimitar el daño, para hacer microdesbridamiento en algunas heridas paliativas, heridas que no responden o cuando hay Staphylococcus resistente a meticilina, utilizamos esta terapia, ¿no? En general, hablamos de un 75 a 90% de efectividad para desbridar. El tejido de granulación tiende a ser mejor, mucho más bonito, y hay algunos estudios en pie diabético, por ejemplo, este estudio comparativo en 140 pacientes, fue mejor la larvaterapia que el hidrogel. Este otro estudio en úlceras por presión de 92 pacientes, la larvaterapia logró mejor desbridamiento en tan solo 5.5 semanas comparado con tratamiento convencional no quirúrgico. Y la larvaterapia, las úlceras al final del estudio eran de menor tamaño, mayor y mejor tejido de granulación y sanaron con el doble de rapidez. Entonces, esto me inspiró a hacer un estudio comparativo en mi hospital en úlceras venosas, donde a un grupo les hacíamos curetaje y aplicación de sulfadiazina para tener tanto el efecto de desbridamiento como el antimicrobiano y compararlo con la larvaterapia sola. Y encontramos que de 52 pacientes evaluados, prácticamente tuvimos los mismos resultados con la larvaterapia, aquí se puede observar, pero el tamaño, la velocidad el exudado se redujo más con la larvaterapia y también la carga bacteriana fue menor. Es decir, es una alternativa tan útil como desbridamiento y aplicación de sulfadiazina de plata, nada más que con las ventajas de ser mucho más selectivo y menos doloroso. Aquí ven una herida tratada con larvaterapia, donde teníamos esta úlcera, las larvas nos evidenciaron que este paciente tenía un área de osteomielitis que también limpiaron y vean ustedes a la cuarta semana cómo hay una mejoría muy importante. Este es un paciente del grupo control, mejoraron, también los pacientes con larvaterapia mejoraron. Hubo muchas bacterias, por cuestiones de tiempo no me voy a detener en todas, pero sí hubo una reducción global más significativa en la carga bacteriana en el grupo con larvaterapia. Vean la úlcera antes y después del uso con esta terapia. En conclusión, en este estudio la larvaterapia fue mejor en controlar la carga bacteriana y tan útil como el otro método quirúrgico para el desbridamiento, ¿no? Las ventajas es que es terriblemente selectiva, las larvas solo se van a comer lo que está muerto y dejar en paz todo el tejido vivo. La rapidez de curación es mejor que la curación convencional o incluso el uso de hidrogeles, es de bajo costo, es cómoda, reduce el uso de antibióticos por ser también antimicrobiana y tiene realmente pocas contraindicaciones, ¿no? Entonces, vean ustedes, este es el paciente que les mostré, nuestro primer paciente tratado. Esto es a las 24 horas de aplicarle las larvas. Tenemos otros pacientes, este es el protocolo que les mostré, vean ustedes la mejoría tan importante que hubo. Este fue un paciente muy interesante, ya le habían amputado la pierna contralateral por una úlcera venosa, no dábamos crédito cuando escuchamos esto, entonces no quería ver ningún cuchillo, ni ningún cirujano, ni nada que tuviera que ver con quirófano por obvias razones. Cuando lo vimos tenía estas dos escaras muy duras, muy dolorosas, le colocamos las larvas, y vean cómo de inmediato las larvas se van directamente a donde está el problema principal. Y vean la fecha, 19 de mayo de 2003. Esto es el 21 de mayo, 48 horas después,
la herida está perfectamente limpia y las larvas están enfocadas solo a esas dos áreas de necrosis. Esta es una muy buena foto después del refrigerio, donde ven cómo las larvas dejan la herida perfectamente limpia y nos evidenciaron que estos eran dos tendones necróticos que dejaron también perfectamente limpios, ¿no? Y este es el resultado ya de la herida casi epitelizada. Las desventajas principales, pues ya las vieron ustedes, el factor guácala. Cuando le dicen a un paciente, le voy a poner larvas, dice guácala, ¿no? No se sienten, me preguntan qué hacen los pacientes con eso caminando. Como no hay piel, porque es una úlcera, no tienen la sensación de movilidad. Sí puede arder las secreciones y en úlceras que duelen de inicio pueden aumentar el dolor, entonces no es bueno en úlceras que duelan de inicio. Tienen corta vida de almacén, a veces la mensajería las pierde, lo que sea, y si llegan 3 días después, pues ya llegan las larvas secas o muertas. La habilidad de hipoxia o de secación, tenemos pacientes que luego se meten a la tina con las larvas, diciendo, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Dolor, escapes, doctor Contreras, venga a ver a su paciente, hay larvas en la cama, entonces ahí va el doctor Contreras al rescate de la enfermera. O zonas difíciles, a veces el apósito jaula en la zona interdigital o en el pliegue interglúteo se desprende y hay escapes, ¿no? Están contraindicadas en lo mismo que está contraindicado cualquier desbriamiento de cualquier otro tipo, contigüidad a vasos u órganos internos, el paciente no quiere, no tener larvas estériles. Estas larvas son de grado médico, no sirve el ponerle moscas de su casa a los pacientes, ¿no? Isquemia, infección severa, heridas con granulación, coagulación anormal. La pseudomona parece ser que inactiva muchas de las enzimas de las larvas, entonces no son tan eficaces. Y poco prácticas en osteomielitis, ¿no? Hay un artículo por ahí que dice curación de osteomielitis después de 40 ciclos de larvaterapia. Dice, no, hombre, mándenlo con su amigo el ortopedista y evítenle 40 ciclos de larvaterapia al pobre paciente, ¿no? Existen guías prácticas de aplicación con larvaterapia que hicimos cuando era yo presidente de la AMSICHAC. Esta guía ya no está disponible a través del AMSICHAC, curiosamente la pueden conseguir en esta liga que es de la Asociación Americana de Cuidado de Heridas, nada más que está en inglés porque nos la pidieron para adaptarlos ellos a su práctica, entonces aquí la pueden conseguir en inglés. En AMSICHAC creo que ya no existe, ¿no? Aquí en Colombia, el único proveedor de larvas que yo conozco para grado médico es Simbiosis Médica con el doctor Gilderman Pedraza, que son esto que ven ustedes aquí, y él les da pues consultoría, capacitación y tratamiento. Y para el futuro, vean ustedes este artículo tan interesante, ahora están fabricando larvas transgénicas donde les insertan el gen que produce el factor de crecimiento derivado de plaquetas y entonces la larva, además de producir todos estos beneficios que ya les mencionaba, ahora liberan factores de crecimiento con la idea de producir una cicatrización más rápida de las heridas. Entonces, las larvas también son el futuro. Espero que al final de esta presentación puedan ubicar la utilización de la larvaterapia en el manejo de la herida, describir la forma en que las larvas producen desbridamiento, describir la forma en que las larvas coadyuvan en el control de la infección, seleccionar adecuadamente a un paciente para larvaterapia y aplicar larvaterapia de forma eficaz. Ahí está. El libro también se puede conseguir de manera electrónica, pero yo soy de papel, entonces por eso es que siempre cargo con mi librito de papel. Y también tenemos este curso en línea de manejo de heridas en MedChannel, que se puede incluso hacer a la velocidad o al ritmo que uno quiera durante un año. Es un curso práctico de manejo avanzado de heridas. Más bien es un curso básico, muy práctico de manejo de heridas. Muchas gracias.